Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, hoy día 28 de junio del 2026. Y vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Así que tenga lista su Biblia, su cuaderno de notas, un lapicero para que pueda anotar usted todo lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón para luego repasarlo. Y también usted puede luego ingresar a nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto, para volver a ver este mensaje, para compartirlo con otras personas y también si ha perdido quizás alguno de los mensajes anteriores, usted pueda también tener la posibilidad de volverlo a ver y así meditar en la palabra del Señor. Acompáñeme en una palabra de oración en esta mañana. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Señor, te pedimos tu bendición sobre cada persona que está ahora conectándose, que se conectará. Padre, que tu mano poderosa sea extendiéndose para traer sanidad, restauración, liberación. Padre, provisión, porque Padre, tú nos prometes en tu palabra todas estas cosas y mucho más, Señor, de lo que nosotros podemos pedir e imaginar. Señor, sobre todo te pedimos que tú quites todo velo, Señor, de religiosidad, de incredulidad, de duda, de las mentes y de los corazones, y resplandezca la luz de tu Evangelio de la Gloria para salvación, para restauración, para liberación. Y que, Padre, cada persona pueda ser tocada, llenada por tu Espíritu Santo, que es el que nos santifica, que es el que nos guía a toda la verdad, que es el que nos sostiene y nos sostendrá en todo nuestro peregrinar, Señor, en los años de vida que nos queden en esta tierra o hasta tu venida, que está más próxima de lo que nosotros podemos imaginar. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Y vamos a leer desde el verso 17 al 37. ¿Ok? Si no lo tiene a la mano, si no tiene todavía usted la habilidad para encontrarlo, anótelo y luego con calma lo busca y continuamos luego hablando sobre el pasaje. Así que si no lo puede encontrar usted, anote Juan capítulo 19, verso 17 al 37. Dice así la palabra del Señor. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Amén. Hasta aquí la lectura de la bendita palabra del Señor. Y bien, vemos ahora ya la culminación, vemos el proceso de la muerte de Jesucristo, ese juicio que no fue realmente un juicio, sino fue algo ya que estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Sí, en el libro de Apocalipsis nos va a decir que Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos habla del amor de Dios. Esto nos habla también de la condición que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Amigos, hermanos, tenemos que tener en cuenta que es por la gracia de Dios que somos salvos, que es por la gracia de Dios que tenemos acceso por medio de Jesucristo al trono de la gracia, que tenemos acceso al reino eterno para estar con el Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, por la eternidad y hasta la eternidad. Esto nos muestra que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ganarnos, para merecer la salvación. Por eso es gracia, es pura gracia de Dios. Es un regalo inmerecido y contramerecido la salvación. Es decir, nosotros no existimos y podemos de alguna manera hacer algún mérito. El Señor no nos salva, no nos extiende su salvación porque hemos hecho buenas cosas, porque somos simpáticos, porque somos inteligentes, porque tenemos alguna capacidad que le sorprenda a Él. Y Él dice, wow, este ser humano merece ser salvado porque es algo eh, fuera de lo común. No es así. Por eso Apocalipsis dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo existiéramos, hace cientos, miles de años. Entonces no había mérito para que nosotros pudiéramos impresionar. Y aún lo que podemos hacer nosotros es por gratitud, es por amor a ese sacrificio, a esa gracia que Él nos ha brindado, porque no merecemos ni merecíamos ser salvos, ser nosotros participantes de su reino. Por eso tenemos que reconocer que Él es Dios y servirle y amarle después de haber experimentado esta salvación tan grande. Entonces, por eso el apóstol Pablo va a decir, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Eso nos llama a nosotros también, los que somos hijos de Dios, para vivir en obediencia, para vivir en fidelidad, para no poner en tela de juicio lo que Dios nos dice en su palabra. Hermanos, no es que nosotros vamos a obedecer en lo que nos parece, en lo que nosotros creemos.
Nosotros no podemos anteponer nuestro razonamiento humano y decir, bueno, esto sí, esto no, porque justamente el Señor dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y toda la escritura, como dicen en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios se esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para hacer obras, para vivir agradando y complaciendo a Dios, tenemos que hacer su voluntad. Y su voluntad está expresada en toda su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a acomodar lo espiritual a lo espiritual y a darle la aplicación y la interpretación correcta, como Dios quiere que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Por eso, al entregarle nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y Él nos va a guiar a toda la verdad, como hemos visto en Juan capítulo 14. Entonces, Él tomará del Padre y nos lo hará saber y aún nos revelará las cosas que han de acontecer. Entonces, por eso es importante tener una vida de comunión. Pero acá vemos el proceso. Vemos que Jesús, como dice el versículo 17, y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, la calavera. Cuando nosotros vemos ese símbolo en algún lugar, sabemos de que hay peligro de muerte. Era un lugar de la muerte. Ese lugar donde el diablo, el enemigo, aquel que tenía el imperio de la muerte, estaba poniendo su trono de alguna manera para consumar este hecho. Pero en ese lugar también Jesús derrotó a la muerte. En ese lugar le quitó a aquel que tenía el imperio de la muerte todo su poder y toda su autoridad, porque 3 días después Él resucitaría y nos da la esperanza, esa esperanza gloriosa de que nosotros también, los que creemos en Él, los que le hemos entregado nuestra vida, también nos levantaremos en victoria. Y amados amigos, hermanos, por eso es importante entregarle nuestra vida a Jesús. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, escucha todo un proceso que se va a dar todavía en un futuro no muy lejano. Jesús resucitó. Más adelante lo vamos a ver eso, ya al finalizar este evangelio, quizás la próxima semana o un par de semanas más. Pero Él venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y nos da la esperanza de resurrección, porque lo que estamos en Cristo, resucitaremos. En Tesalonicenses nos habla de la venida del Señor Jesucristo en las nubes. Nos habla del rapto de la iglesia, algo que ya nosotros hemos compartido muchas veces. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es importante que usted esté en Cristo, para que si le sorprende la muerte física, en aquel día usted escuche su voz y se levante en victoria y le recibamos en las nubes, porque dice que los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, en un segundo atómico. Qué glorioso será aquel día. Y no estamos lejos de que esto se cumpla. Estamos diciendo ya muchas veces que las señales, las profecías están cumpliéndose y que ya no falta casi nada. Pero para poder entenderlo, para poder nosotros estar sintonizados y estar apercibidos y preparados para su venida, tenemos que conocer su palabra. Por eso, amigos, hermanos, no es solamente entregarle nuestra vida a Jesús. Tenemos que ser instruidos en la palabra. Tenemos que leerla. Tenemos que meditar en ella. Y lo lamentable, como ya lo hemos dicho muchas veces, muchos creyentes o que se dicen ser cristianos, ni siquiera han leído la Biblia una sola vez completamente. Y teniendo muchos años, supuestamente en la fe. Pueden tener años yendo a la iglesia, pero no tienen una comunión íntima con el Señor. No viven una vida de oración, no viven una vida de meditación constante de la palabra. Por eso, por eso es importante, porque el Señor mismo dice que cuando se den estas manifestaciones, cuando el enemigo venga y quiere establecer su reino de manera total, porque todavía
está frenado porque la iglesia está aquí. La sal y la luz todavía están en medio de este mundo de tinieblas. Dice que ahora, en un breve tiempo, aún los escogidos podrán ser engañados. Pero ¿por qué nos da esa posibilidad? ¿Por qué Jesús dice eso? Porque muchos no conocen la palabra. Por eso, hermanos, amigos, usted lea su Biblia. No la tenga ahí en el estante. No la lea de vez en cuando. Así como usted se alimenta diariamente, aliméntese. Alimente su espíritu de la palabra de Dios, porque ahí está el plan, el propósito para su vida, su familia, y también para que usted esté apercibido de lo que está por venir muy pronto, muy cerca. Así que aquí dice que salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Hemos dicho de que el Evangelio de Juan es muy sucinto, muy preciso, no da muchos detalles. Por eso tenemos nosotros los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que entran en detalle, nos muestran algunos otros aspectos, no solamente en este episodio de la crucifixión, sino en todo el ministerio de Jesús. Entonces, por ejemplo, Juan no dice muchas parábolas, menciona alguno que otro milagro, pero los otros evangelios son mucho más explícitos, mucho más explicativos, por decirlo así. Nombran más acontecimientos que Juan. Juan es más preciso porque lo que él quiere hacer énfasis es en la divinidad del Señor Jesús. Y lo vamos a ver también nosotros en este pasaje. Jesús anuncia su muerte y siempre anunció, o al menos Juan, hace énfasis en el cumplimiento de la palabra en la vida y en el ministerio de Jesús. Y eso nos da a nosotros una clave importante, hermanos, amigos. Jesús vino a ser nuestro modelo. Jesús era el verbo hecho carne. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Cada creyente forma parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza, como va a decir el apóstol Pablo. Entonces, Él vino a cumplir. También vimos de que Él decía, en esto es glorificado mi Padre, en que haga su voluntad. Y hermanos, amigos, una vez más hacemos énfasis en ello. Nosotros glorificamos al Padre cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos la voluntad que está expresada en su palabra, porque Dios y su palabra son uno. Entonces, cuando tú y yo vivimos haciendo la voluntad de Dios, estamos agradando, estamos haciendo de que Dios se sienta contento porque estamos cumpliendo con el propósito para el cual Él nos ha salvado, nos ha creado. Entonces, vemos aquí el cumplimiento de eso. Y solamente quiero adelantar, porque aquí, en este pasaje que hemos leído, hay al menos 4 énfasis que Juan hace al respecto. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, entonces dijeron entre sí, ya lo hemos leído esto, no la apartamos hablando de sus ropas, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, vamos a ver el cumplimiento literal de esta palabra profética que se encuentra en el Salmo 22, versículo 18. Jesús vino a cumplir con la escritura, con cumplir con la voluntad perfecta del Padre. Y nosotros, los que decimos ser sus hijos, los que decimos ser sus discípulos, los que decimos ser creyentes, no podemos salirnos de esa realidad, de ese propósito. Tú y yo estamos aquí para cumplir con lo que Dios establece en su palabra. En eso es glorificado nuestro Padre. Entonces, eso nos debe de llamar a una vida de reflexión, a una vida de sujeción total a la palabra y al Espíritu.
amigo, hermano. Por eso es necesario que tú conozcas la perfecta voluntad de Dios y seas guiado por el Espíritu Santo, porque Él es el que te guía a toda la verdad. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios quiere que tú escuches su voz. Dios quiere que tú estés plenamente consciente y seguro de lo que es su perfecta voluntad. Y Él lo quiere hacer. Pero para eso se necesita una vida de comunión, como Jesús la tuvo con el Padre, como los discípulos la tuvieron con el Padre. Entonces, nosotros tenemos que ir por ese camino, por esa senda, para experimentar lo mismo que experimentó la iglesia en el libro de los Hechos. Jesús dijo, yo voy al Padre, pero ustedes harán mayores cosas. Lo vimos en la iglesia de Hechos, pero parece que ahí se quedó todo. ¿Qué está pasando con la iglesia ahora? Que no vemos esos milagros, que no tenemos esa experiencia que tuvieron los primeros creyentes de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, de la iglesia del libro de Hechos del primer siglo. Entonces, eso nos debe llamar a la reflexión para hacer los ajustes necesarios y para retomar nuestra comunión íntima con Dios. Y dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Miren, el hecho de la muerte de Jesús no solamente es un hecho histórico, no solamente es un hecho que realmente sucedió, porque está registrado no solamente en las escrituras, sino que hay historiadores como Flavio Josefo, por ejemplo, que relata en sus libros Antigüedades, Guerra de los Judíos, todo esto que aconteció está documentado. Por eso, hermanos, amigos, la vida y la muerte de Jesús fue un hecho sin precedente. Por eso que la historia está partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo, porque eso creó una división, ¿me entiende? Así que no podemos negar este hecho, que fue el que también marcó el destino del ser humano, porque ahora justamente es donde Dios completa su obra, manifestada en todo el Antiguo Testamento a través de esos sacrificios, de ese cordero inocente en el cual le ponían las manos y le transponían, por decir así, su pecado personal a esa criatura, a ese animal inocente. Ahora, el Cordero de Dios, como dijo Juan, que quite el pecado del mundo, está yendo al sacrificio por ti, por mí, por el mundo entero y aún por los que aún todavía quizás no han nacido. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús satisfizo completamente la justicia de Dios y es tan perfecto y tan maravilloso que alcanza a toda la humanidad. Por eso compartimos las buenas noticias, para que tú también le abras tu corazón a Cristo, para que tú experimentes la salvación, para que tú experimentes el poder de Dios, su ayuda, su provisión, su sanidad, porque estos son algunos de los beneficios, como vimos la semana pasada, de la obra perfecta de Jesús. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice Isaías 53. Dice que Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Por eso no es legal que haya enfermedad en nuestro cuerpo, pero nosotros tenemos que ser edificados. Tenemos que tener la revelación de la palabra para que ello nos dé la seguridad y se manifieste de una manera poderosa en nosotros. Entonces, por eso tenemos que edificar nuestra fe con la palabra y con esa relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces, dice que esto estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahora dice que era un lugar, era un monte cerca de la ciudad. Todos los que pasaban por ahí podían ver. Y como dice Isaías, no, mirad a mí todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos. Todo lo que pasaban, por decirlo de alguna manera,
tenían que ver este espectáculo cruento, ese sacrificio, esa muerte del inocente, esa muerte del justo por el pecado de la humanidad. Aquel que no hizo pecado, por nosotros se hizo pecado para acercarnos a Él, dice la Escritura. Entonces, era algo que no podía pasar desapercibido. Y aún con ese título que dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y dice, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En hebreo, para que todo el pueblo judío, los ciudadanos, pudieran conocer y saber cuál era el veredicto, cuál era la razón por la cual él estaba siendo crucificado. Él le dijo a Pilato, yo he nacido para ser rey, pero mi rey no es de este mundo. No está limitado solamente a este mundo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey del universo. Gloria a Dios. Él es el Rey del universo y de toda criatura, aunque no lo quieran reconocer, aunque no lo quieran aceptar. Pero la Biblia dice que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, de los que están aquí en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, los ángeles, arcángeles, los creyentes que ya están en la presencia de Dios, los que estemos vivos aquí y hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y aún los que se han ido al infierno, los demonios, tendrán que doblar su rodilla y reconocer que Él es el Señor. ¿En qué plano tú vas a adorar a Dios? ¿Vas a adorarle porque has experimentado su salvación? ¿Porque Él es el Rey de tu vida? ¿Porque Él ahora mora en tu corazón? ¿O porque le has rechazado y en aquel día, quieras o no, tendrás que doblar tu rodilla? Dios quiera que esa no sea tu experiencia, sino que hoy tú le abras tu corazón y dejes que Jesús entre en tu vida y te transforme, cambie y experimentes ese poder de Dios, esa gloria de Dios en tu vida. Ese es el deseo de nuestro corazón y por eso estamos compartiéndote estas buenas noticias. Hermano, amigo, tú no tienes por qué ir a un destino eterno apartado de Dios, porque Dios ya dio el remedio. Dios ya nos dio la solución en Cristo Jesús. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú te puedes convertir en un verdadero, en un genuino hijo, hija de Dios. Pero solamente hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Y ese es el Jesús que anunciamos. Nosotros no te anunciamos religión, te estamos anunciando vida, porque el Evangelio es vida. Por eso que Jesús lo que nos promete, lo que nos da es vida. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él no dice, yo he venido para que tengan religión y tengan vida haciendo estas cosas que la religión dice. La religión te impone, la religión te establece normas, principios. Y eso vino Jesús a abolir de alguna manera. Los judíos tenían religión, ahora tenemos muchas religiones, pero esa religión no salva. Lo que salva es tener una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que nosotros te estamos anunciando en esta oportunidad. Una vez más, entonces, los hebreos pudieron entender, el pueblo de Israel pudo entender. Dice también en griego, era la lengua de ese tiempo. Era como decir ahora el inglés, que tú lo escuchas en todo lugar. Tú puedes ir a una nación y si conoces el inglés, sabes algo de inglés, puedes comunicarte, aunque sea en la China o en Arabia Saudita, donde sea. En cualquier rincón del planeta vas a encontrar a alguien que sepa inglés y vas a poder comunicarte. Ahora con un celular pones ahí
según un aplicativo, está en chino, pones ahí, tomas y te sale la traducción. Ahora hay más recursos, pero si no tienes esos recursos, si sabes inglés, puedes comunicarte, puedes interactuar, puedes tener dirección, puedes recibir ayuda, ¿no? Entonces, por eso es importante, es el idioma universal de alguna manera, pero también dice que estaba escrito en latín. Entonces vemos aquí tres idiomas, es decir, nadie se podía escapar de lo que estaba sucediendo ahí. Ahí estaba el título para que toda lengua, toda nación en este tiempo pudiera estar notificado de lo que estaba sucediendo. Y ahora, amigos, hermanos, el Evangelio está siendo predicado a toda criatura en este momento, en este día domingo, en cientos de lugares, en plazas, en las calles, en los mercados. Hay hombres y mujeres de Dios dando testimonio, predicando el Evangelio en su lengua. Entonces, el Evangelio está siendo predicado, la gente está siendo notificada a través de las redes sociales, a través de todos los medios que tenemos a la mano. Estamos compartiendo las buenas noticias de salvación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que la gente se pierda, sino que todos le conozcan y tengan ese acceso a su trono, a su reino. Por eso, tú también tienes que ser parte, compartiendo con tus amigos, compañeros de trabajo, familiares, este mensaje de salvación, porque Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto y ya no habrá vuelta atrás, ya no habrá oportunidad. Entonces, por eso, la Biblia dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No es mañana ni pasado, es hoy, amigo mío. No postergues esto más, porque si no, mañana no puede llegar, mañana puede ser demasiado tarde. Pero vemos aquí que estaba escrito en tres idiomas y según podemos ver que estaba esto en un orden. Primero era la lengua del pueblo, el hebreo. Luego la lengua de intercambio y comercio, el griego o el latín. Y la lengua oficial del Imperio Romano, que era entonces el latín y también el griego, porque antes también la cultura helénica había imperado, ¿no? Y el pueblo romano dejó, porque en parte de la cultura griega viene la cultura, vienen las artes, vienen también las leyes, de alguna manera de gobierno, ¿no? La democracia y todos esos pensadores griegos, esos grandes pensadores establecieron esa cultura. Entonces era parte también de la cultura del Imperio Romano. Pero esas tres lenguas eran las que comunicaban en ese contexto. Es decir, todos, de alguna u otra manera, estaban notificados, tenían conocimiento, no podían evadirse, no podían decir yo no sé. Hermanos, amigos, y cuánto más ahora que el Evangelio ha sido predicado por cientos de años, que ahora todos los medios están difundiendo el mensaje de salvación, porque el Señor viene pronto. Entonces, Dios no ha escatimado medios ni formas para dar a conocerse, para revelar su propósito, su plan. Entonces, por eso, nadie, en un salmo dice, nadie se justificará delante de Dios. Nadie podrá decir, a mí no me dijeron. Nadie podrá decir, a mí nunca me hablaron del Evangelio. Bueno, continuamos. Y muchos de los judíos leyeron esto, dice. Y versículo 21, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, escrito. Aún Pilato era un instrumento de parte de Dios. Él dijo lo que he escrito, escrito. Él de alguna manera accedió también, lo entregó a Jesús para que sea crucificado. Porque amigos, hermanos, era necesario que esa sangre sea derramada, porque eso fue a nuestro favor, a favor de la humanidad.
Por eso tenemos que recibir, creer en ese sacrificio, aceptarlo, abrazarlo, reconocer de que nosotros debimos morir en esa cruz. Esa era la paga por nuestro pecado, porque dice, la paga del pecado es muerte, pero el inocente murió por el culpable para darnos vida, para darnos esa salvación que nosotros no podemos comprar ni teniendo 1000 vidas. Era un pago impagable lo que nosotros teníamos, una deuda terrible, impagable con Dios por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nuestra naturaleza caída. Entonces, por eso, Él nos la regaló, Él nos la dio gratuitamente, pero porque sea gratuita, no quiere decir que no tenga un valor. Al contrario, eso magnifica su valor. ¿Por qué? Porque nuestra condición no iba a poder nunca pagar esa deuda. Entonces, por eso Dios en su amor nos dio a su Hijo. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer no es solamente un asentimiento mental, es llevarnos a una acción. Por eso dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento realmente nos convertimos en hijos, hijas de Dios. Entonces, por eso tenemos que tomar esta decisión. Y Pilato dije, lo que he dicho, lo que he escrito y punto. Ahí Dios estaba también moviéndose. Dios estaba haciendo eso para que no haya disculpas, ni ahora ni después. Entonces, versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Juan, una vez más, indicamos esto, demuestra que Jesús vino a cumplir literalmente la perfecta voluntad de Dios expresada en su palabra. Jesús mismo dijo que ni una jota, ni una tilde, ni un puntito, o una coma, o una entre comillas, que nosotros conocemos en gramática, pasará sin que se cumpla esta palabra. Entonces, si algo tan pequeño tiene que tener cumplimiento, amigos, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para decir esto sí, esto no? ¿Quiénes somos nosotros para dejar sin efecto lo que Dios establece en su palabra? Entonces, eso nos resalta nuestra responsabilidad como hijos de Dios, si es que realmente somos hijos de Dios, si es que realmente estamos nosotros haciendo la voluntad del Padre. Entonces dice, esto fue para que se cumpliese la Escritura. Tú y yo estamos para cumplir la Escritura. Jesús es nuestro modelo. Jesús lo hizo, siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo. ¿Quiénes somos nosotros para saltarnos la valla y decir esto no, esto sí? No tenemos autoridad, no tenemos, hermanos, nosotros cómo evadir esta responsabilidad. Y así lo hicieron los soldados. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse lo que dice el Salmo 22:18, que justamente cita esto. Luego, versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, vemos hasta aquí en este punto que Jesús le hace un encargo a su discípulo amado, a Juan, al escritor
de este evangelio, quien está registrando esto para nosotros, para que nosotros también creamos, para que todo aquel que lea este evangelio pueda conocer a Jesús como el verdadero Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, como aquel que vino a cumplir con todo lo que establecía el Padre en su palabra. Por eso, a todo aquel que ha entregado su vida a Jesús, siempre le decimos que lo primero que tiene que hacer es leer el Evangelio de Juan, porque eso te da identidad, eso te da seguridad en quién tú has creído, y tú no necesitas ninguna otra cosa porque Él es todo. En Cristo estamos completos. Hermanos, en Cristo no hay intercesores, no hay mediadores, no hay ayudantes que nos acerquen a Dios. Jesús es todo suficiente. Por eso necesitamos a Cristo. No es que nosotros no respetamos o no creemos. Nosotros creemos simplemente en lo que dice la Escritura. Está escrito. Entonces yo lo creo y lo aplico, lo vivo. Y ninguna de esas otras cosas encontramos en la Biblia. Ni aún María, la madre de Jesús, puede ser, como dicen en otra religión, corredentora. Ella es la que intercede por nosotros. No, no hay ningún intercesor. Es más, Jesús ahora está cumpliendo la labor de intercesión porque Él está a la derecha del Padre. Dice, intercediendo por nosotros. Así que no hay mediadores. No nos dejemos engañar. Y eso viene como revelación y como conocimiento cuando tú meditas en la palabra y el Espíritu Santo te guía a toda la verdad. Entonces lo demás es desechado. Lo demás queda al margen porque Jesús es todo suficiente. Jesús entró como ofrenda y como sumo sacerdote de una vez y para siempre. Como dice el libro de Hebreos, Él es del mismo linaje, por decirlo así, el mismo ministerio de Melquisedec, un ministerio eterno que no tiene ya reemplazo. Él vino a abolir al sacerdocio humano. Él es el sacerdote perfecto. Él es el que ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, dice, he aquí tu madre. Él como que se le entrega, como que se le encarga. ¿Por qué? Porque sus hermanos de Jesús todavía no habían nacido de nuevo. No eran parte de los discípulos. No creían en Él. En otros evangelios dice que aún como que lo menospreciaban. Le decían, ¿por qué no vas a Jerusalén a la fiesta? Date a conocer ahí a la gente. Y Jesús dice, mi tiempo todavía no llega, pero el tiempo de ustedes, mucho cuidado. Así como están, si se van, no van a ser parte de este reino que yo estoy anunciando. María había sido también el medio por el cual Jesús había venido. Conocía, pero ella todavía necesitaba aún tener un encuentro personal. Y luego ya nosotros lo vamos a ver en el libro de Hechos. En el capítulo 2 dice que ella ya estaba reunida y también sus hermanos. Es decir, Jesús tuvo que morir y resucitar para que ellos recién pudieran entender que Él era realmente quien decía ser, el Hijo de Dios. En una oportunidad, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, nos dice de que fueron a buscar a Jesús cuando estaba predicando, porque decían que está fuera de sí, pensaban que estaba loco, pensaban que se le había soltado un tornillo. De repente ahí, gastando de carpintero, cayó una madera y le golpeó la cabeza y este se volvió loco y de un momento a otro dejó el serrucho, dejó qué sé yo, el formón, ¿no? La sierra y dejó de hacer el trabajo de carpintero que le correspondía y se mandó se creía ya uno de esos predicadores, apóstoles, profetas, pero no era eso, era su tiempo. Entonces ellos pensaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. María también fue con ellos. Dijeron, tenemos que sacarlo de ahí, tenemos que llevarlo a un manicomio. Esa era la verdad. Pero ahora Él muere y Él resucita. Ahora, ¿qué van a decir? ¿No creerán? Pues eso los llevó a la fe.
Eso llevó a que ellos también reconocieran a Jesús. Por eso que ya en Hechos capítulo 2, ellos estaban también reunidos en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos para ser testigos, para convertirse en la iglesia naciente, en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva, como lo conocemos también. Entonces, él le encarga a Juan, a su discípulo amado, para que a partir de ahora él tenga cuidado de ella. Pero luego, indudablemente, ella volvería a ser participante con su familia, porque ya era la familia de la fe. Ya luego, esa epístola que nosotros encontramos, la epístola de Judas, es justamente de un hermano, por decirlo así, un medio hermano de Jesús, de un hijo de José y María. Por eso, hermanos, aquí se derriba todo argumento mentiroso, todo argumento doctrinal que no está en la palabra de Dios. Eso de María Virgen, siempre virgen, no es verdad. Dice claramente la Biblia que después del nacimiento de Jesús, José conoció a su mujer María y tuvieron más hijos. Y nos lo registra el Evangelio de Marcos, los nombres de ellos. Así que Jesús tuvo 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas. Entonces, el conocer la palabra derriba todo argumento, toda doctrina falsa. Por eso siempre llamamos a que mediten, a que lean, a que escudriñen las Escrituras. Y entonces dice, he aquí, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Una vez más, para que la Escritura se cumpliese. Se está refiriendo al Salmo 69, versículo 21. Tome nota usted y búsquelo y vea cómo Jesús cumplió literalmente. Ahora acá vemos unas cuantas profecías, pero hay muchas profecías que se cumplen con la muerte de Cristo en la cruz. Entonces vemos aquí el cumplimiento de esta escritura en el Salmo 69, 21, que dice que le dieron a tomar vinagre. Y dice, versículo 29, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús murió físicamente, experimentó la muerte física que todo ser humano experimenta. El ser separado, porque eso es muerte, es separación. Por eso que la muerte espiritual es la que tenemos que evitar. Y para evitarla, tenemos que entregarle nuestra vida a Jesús, porque Él es el que nos da la vida eterna. Es decir, experimentaremos la muerte física, pero resucitaremos con Él. Él es las primicias, Él es el primogénito de los que han resucitado. Eso nos dice la Escritura. Y si es el primogénito, quiere decir que van a haber otros detrás. ¿Y quiénes son? Aquellos que le han entregado su vida a Jesús. Porque ellos tienen la promesa de resurrección. ¿Y que sucederá? Cuando Jesús venga por su iglesia. Este hecho que sucederá muy pronto. Entonces los sepulcros quedarán vacíos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, como dice Tesalonicenses, seremos transformados en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojo. Y Jesús está diciendo aquí, consumado es, tetelestai. Era una palabra que se usaba en la transacción económica, en una transacción económica. Tú ibas a comprar algo, pagabas y le decían tetelestai. Está cubierto, está completo, está pagado. Jesús hizo una transacción financiera por tu vida y mi vida. Él pagó por nuestro pecado,
pagó por nuestra salvación. Por eso tenemos que creer y entregarle nuestra vida a Jesús. Es ahí donde se hace efectivo ese pago. Entonces, por eso, amigos, hermanos, nosotros tenemos por la fe que entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo. Tú tienes que hacerlo. Fue una transacción. Él pagó porque para que nosotros pudiéramos ser libres totalmente de esa acta, de esa boleta, de esa factura que decía que nosotros éramos culpables, que nosotros debíamos algo, estábamos con nuestro pecado siendo condenados. Había una factura que el diablo tenía, la cual nos acusaba de día y de noche. Él decía, mira, ellos son pecadores, ellos han cometido este pecado. ¿Y qué dice Colosenses? Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante, anótelo. Escuche bien, esto es lo que Jesús hizo en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Mire lo que dice. Y a vosotros, está hablando el apóstol Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando, escuche bien, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir? Que Él, a través de la fe, a través de que tú le entregas a Jesús, este hecho se vuelve algo que, que forma parte ya de nuestra realidad. A través de creerle a Jesús, de creer, recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en el plano espiritual sucede algo. Viene las manos de Jesús y le quita, arranca de las manos del diablo exacta de los decretos, toda esa lista de cosas que él tiene en contra nuestra, todo aquello con lo cual nos acusa, se la arrancha y la clava en la cruz, como diciéndole, ahora me pertenece a mí, está aquí, él ya no tiene pecado, no tienes de qué acusarlo, porque a través de la fe, él ha creído en este sacrificio, cree que yo pagué, él así ha confesado su pecado y ahora yo me he imputado ese pecado. Yo lo llevé en la cruz por ese acta de los decretos, como dice aquí, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y no solamente eso, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la antigüedad, cuando un pueblo subyugaba a otro, cuando los romanos vencían a otra nación, a otro país, dice que ellos llevaban a los, a los, a los que habían apresado, los llevaban cautivos, los llevaban encadenados en un desfile. Entraban a la ciudad de Roma, ellos, los centuriones con sus legiones, y veían ahí a los que habían sido capturados, a los reyes, a los militares importantes, iban humillados, despojados, semidesnudos, encadenados. Entonces dice que Jesús hizo eso. Hermanos, por eso ningún enemigo, ni el mismo diablo, ya tiene potestad sobre nosotros, porque Jesús lo venció en la cruz. Pero ¿cuándo tienen poder? Cuando nosotros ignoramos cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es ahora nuestra identidad en Cristo y cómo lo sabemos, cómo sabemos lo que Dios nos ha concedido. Una vez más, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros por la fe nos la apropiamos,
vemos el cumplimiento de todas las promesas de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante y por eso el diablo quiere apartarnos de la palabra, quiere apartarnos de nuestra comunión con Dios para que no descubramos todo lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Lea usted Efesios. Pablo va a decir de que esa es su oración, ese es su deseo, ese es su anhelo por la iglesia. Él va a decir que, va a decir aquí en Efesios capítulo 1, hablando a los creyentes, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, le estoy leyendo desde el versículo 15, 1:15, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros mis oraciones. Y escuche bien, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, está aquí Pablo diciendo que ese es su anhelo, su deseo. Pero hermanos, eso no viene automáticamente. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Él ya nos dio su Espíritu Santo que nos va a dar revelación, va a quitar el velo, nos va a hacer entender las Escrituras. Pero el Espíritu Santo no va a venir a abrirte la Biblia y a leértela. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que la iglesia está adoleciendo. Y el diablo nos ha llenado de actividades religiosas y no religiosas para que nosotros descuidemos nuestra comunión con Dios. Muchas veces lo único que leemos y escuchamos es lo que el predicador dice el domingo del púlpito. Pero eso muchas veces y lamentablemente solamente es palabra humana, no es palabra de Dios. Hablan acerca de Dios, pero no están hablando lo que Dios quiere que se diga a su pueblo para ser realmente edificado, fortalecido y confirmado. Entonces Jesús dijo, versículo 30, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Él pagó. No hay más pago por el pecado. Hermano, no hay obra, no hay sacrificio, porque ya el sacrificio completo fue presentado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Versículo 35. Y el que lo vio, está hablando Juan, el testigo ocular, y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Hermanos, amigos, todo esto fue registrado para que tu fe sea manifiesta, para que ya no dudes, para que no creas lo que dicen otros. Aquí tenemos un testigo ocular que registró este hecho histórico. Él murió. Jesús era hombre, 100% hombre, y experimentó la muerte por ti y por mí. La paga del pecado de la humanidad, Él la llevó sobre sí. Tenía que cumplirse, porque la Escritura tiene que cumplirse. Y aquí podemos decir también que Él cumplió con las Escrituras, que dice que la paga del pecado es muerte. Pero eso también le permitió más adelante resucitar, porque el Padre al verlo
vio de que él era realmente inocente y por eso la muerte no tenía por qué retenerlo y por eso él se levantó de la tumba y de esa manera venció a aquel que tenía el imperio de la muerte y nos da a nosotros la esperanza de resucitar juntamente con él. Gloria a Dios por esa bendición tan grande. Hermanos amados, amigos amados. Pero dice, aquí hay un acontecimiento interesante. Dice, porque estas cosas, versículo 36, sucedieron para que se cumpliese la escritura. Una vez más, Juan no se sale del libreto. Para que se cumplan las escrituras, no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, vemos esta escritura del Salmo 34:20, que dice que no será quebrado hueso suyo. Hermanos, le quebraban los huesos si todavía estaban vivos, le quebraban las piernas. ¿Para qué? Para que ya no tuviera su sostén y eso hacía de que su pulmón colapsara y murieran por un paro cardiorrespiratorio. Pero Jesús ya estaba muerto y tenía que cumplirse la escritura. Él no iban a tocar ningún hueso suyo, no iban a quebrarlo. Jesús no salió con muletas de la tumba, él salió caminando porque ningún hueso suyo fue quebrado. Y si lo quebraban, igualmente ese hueso se restauraba, porque Dios es justo y él iba a obrar un milagro de reconstrucción si eso sucedía, pero tenía que cumplirse la escritura. La escritura prevalece sobre toda cosa. Por eso el Señor dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ya vamos terminando. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y en Zacarías. Zacarías lo profetizó. Capítulo 12, versículo 10. Pero también lo vemos repetido o citado en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Usted puede revisarlo luego. Pero algo interesante en este hecho. Dice que no le quebraron las piernas, pero dice que uno de los soldados, versículo 34, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. No quiero terminar sin hacer mención de algo importante aquí. Vemos que Juan dice que él es testigo. El que vio estas cosas da fe y también su testimonio es verdadero, como dice el versículo 35. La sangre que vemos que brota cuando este soldado le incrusta la lanza, entonces la sangre confirma que Jesús murió verdaderamente como ser humano, como hombre que era. Él era 100% hombre y 100% Dios. Y el agua indica que ya estaba realmente muerto. Es el líquido pleural pericárdico, si queremos tomar algunos conceptos médicos, por decirlo así, que se acumula cuando el corazón se detiene. Así también se cumplió que no le quebrarían hueso suyo, como hemos visto en el Salmo, como dice el Salmo 34:20, pero sí lo traspasan, como dice Zacarías 12:10. Bien, algo más. Aquí tiene un significado espiritual también para nosotros como creyentes, ¿no? Que podemos interpretarlo de la siguiente manera. La sangre habla de ese hecho que sucedió unos días antes, lo que se llama la Eucaristía. La sangre representa la vida, la redención, el nuevo pacto en mi sangre, va a decir Jesús. Ahí en Mateo capítulo 26, 28, dice que esta es la sangre del nuevo pacto, que tienen que beber todos de él, tienen que ser participantes. Ahora, algo interesante, Jesús es el segundo Adán, va a decir Pablo en Romanos. El primer Adán fracasó. El primer Adán
no cumplió con el propósito de Dios, cayó en pecado, desobediencia. Jesús vive en obediencia a todo lo que la Escritura dice. Él fue el segundo Adán, que hizo las cosas bien, como Dios determinaba que lo hiciera el primer Adán, pero el primer Adán fracasó. Ahora, de su costado, por decir así, de donde él fue incrustado, nace la iglesia, nace el alimento espiritual que da vida eterna. Igual, por decirlo así, haciendo un paralelo, al igual que de Eva, que Eva sale del costado de Adán, ¿no? Como mujer para ser una sola carne con él. Ahora, del costado de Jesús, brota, sale la iglesia. Se da origen a la iglesia por ese nuevo pacto. El agua, el agua simboliza el bautismo, simboliza también la palabra de Dios, representa la purificación, representa el nuevo nacimiento, representa al Espíritu Santo, porque dice Juan 3:5 que hay que nacer del agua y del Espíritu. Era el inicio de la vida de la iglesia, de la vida cristiana, por decirlo así. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 6 al 8, lo conecta con esto. Juan va a decir, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y estos tres nos dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Hablando de este acontecimiento en la cruz. Y hermanos, la alta crítica, en vez de afianzar la fe, dice que este texto no debe ser considerado porque no está en algunos escritos del Nuevo Testamento. Pero hermano, aunque no esté escrito, como ellos piensan decir, o dicen, o afirman, eso no quita, no diluye, no desacredita lo que dice la palabra de Dios, porque en la cruz vemos eso que marcó nuestra historia como un antes y un después, un antes de conocer a Cristo y un ahora vivir con Cristo. Entonces, vemos aquí también dos cosas. El costado es el corazón. Que salga sangre y agua significa que Dios no se quedó cerrado, abrió su corazón por completo para la humanidad. Es el símbolo de amor que se entrega hasta la última gota. En Juan 15:13 dice, nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. La iglesia, al igual que Eva, salió del costado de Adán, del primer Adán. Ahora la iglesia, la novia, sale con aquella con el que Jesús se va a casar por la eternidad, pasará con ella la eternidad. Hermanos, y la iglesia es símbolo de la novia del Cordero. Eso nos lo dice el libro de Apocalipsis. Nosotros lo sabemos. Bueno, me quedan unos minutos. Así como Eva nació del costado de Adán, mientras él dormía, la iglesia nace del segundo Adán, del nuevo Adán, Jesús, cuando está dormido en la muerte. Porque los que mueren en Cristo duermen, no mueren en el sentido literal, sino que están durmiendo. Cuando Esteban fue apedreado, dice, y durmió. El creyente, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, duerme hasta que Jesús lo despierte en su segunda venida. Entonces, así como Jesús estuvo dormido durante su muerte, de su costado brota la vida nueva para su esposa, la iglesia. Entonces, la sangre nos habla de redención, de vida, de comunión, de pacto. El agua nos habla de purificación, del espíritu, del bautismo. Juntos hablan de que la muerte de Jesús
trae nueva vida, trae una nueva experiencia de vida eterna para todo aquel que cree, para todo aquel que se entrega a Él. Entonces, ¿qué harás tú ahora con esta revelación? ¿Qué harás tú ahora con todo esto que el Señor te ha dicho? Tú necesitas entregarle tu vida al Señor. Dice, y el que vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Este mensaje lo único que produce o debe producir en ti es fe, la fe salvadora. Yo no te vengo a ofrecer religión. Jesús vino a ofrecerte vida y vida en abundancia. Y eso es lo que nosotros te ofrecemos a través de este mensaje. Jesús vino y cumplió con toda la escritura. Tú, para ser salvo, para tener parte en el reino de Dios, tienes que obedecer la escritura. Tienes que obedecer lo que Dios establece como principio para entrar en su reino. Así que si tú en esta mañana, en esta tarde ya, quieres ser parte del reino, tú quieres tener vida eterna, tienes que entregarle tu vida a Jesús. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos por un instante, pero haz esta oración con fe, haz esta oración sinceramente, haz esta oración tuya. Dile al Señor en esta mañana: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados, por todas aquellas cosas que hice que no estaban dentro de tu propósito, por no conocer tu palabra, por vivir apartado, por vivir conforme a una religión, pero no tener una relación con el Dios vivo y verdadero. Señor, estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz, ocupando mi lugar, pagando el precio para que esa acta de los decretos que me era contraria sea arrancada de mi vida y clavada en la cruz, y que tú ahora eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te invito a entrar en mi corazón, te entrego mi vida, toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo me entrego sin reservas a ti. Si tú hiciste sinceramente esta oración, el Señor dice en su palabra que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que si tú hoy partieras de este mundo, vas a la presencia de Dios. Pero si tú todavía no partes, todavía hay un proceso que tienes que cumplir. Tienes que conocer más de Dios. Tienes que leer su palabra. Tienes que tener vida de oración. Tienes que servir a Dios y tienes que convertirte poco a poco, conforme vas conociendo más de Dios, en un instrumento para que otros también, a través de ti, le conozcan. Así que nosotros queremos brindarte algunos recursos. Escríbenos. Queremos orar por ti. Queremos que tú y tu familia conozcan más de Dios. Así que si tú has hecho esta decisión, que es la decisión más importante porque tiene trascendencia eterna, escríbenos. Queremos conocerte, queremos bendecirte, queremos enseñarte a depender de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en la mano de Dios. Nosotros no queremos ocupar su lugar. Queremos simplemente hacer la voluntad de Dios, de edificar a los santos para la obra que Él nos ha llamado a hacer, de predicar su evangelio a toda criatura. Así que gracias una vez más por tu tiempo, gracias por tu atención y algo más. Comparte este mensaje con tus amigos, compañeros de trabajo, con todo tu entorno, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer a Dios. Puedes compartir este mensaje. Este mensaje se va a colgar en nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto. Tú puedes suscribirte también para escuchar los demás mensajes y poder compartirlos de ahí. Gracias por tu atención, ¿no? También te
Te invitamos a estar con nosotros los días miércoles, 7:30 de la noche, que es nuestro tiempo de oración. Y como hoy, domingos, 11 de la mañana, para poder escuchar el mensaje de salvación y edificación. Gracias una vez más por tu atención. Bendecimos tu vida. Que el Señor extienda su mano de sanidad sobre ti. Toda enfermedad se echa de afuera. Toda necesidad sea suplida y su gloria se manifieste total y completamente en ti. Que Él te llene con su Espíritu Santo para que tú le sirvas de una manera eficaz ahora como testigo suyo. Gracias una vez más y recuerda, el Señor Jesucristo viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.